Muy buenos días a todos los que están conectados a través del satélite Amazonas y el satélite Ultrasat 8 en los diferentes países. Hoy sábado 4 de abril de este año 2026. Que las bendiciones del Dios de Abraham, de Isaac y de Israel sean sobre cada uno de nosotros y nos hable directamente a nuestras almas y a nuestros corazones por medio de su palabra. Buscamos en 2 de Corintios capítulo 3, verso 1 en adelante, donde nos dice: comenzamos otra vez a recomendarnos a nosotros mismos, o tenemos necesidad, como algunos, de cartas de recomendación para vosotros, o de recomendación de vosotros. Nuestras cartas sois vosotros, escritas en nuestros corazones, conocidas y leídas por todos los hombres, siendo manifiesto que sois carta de Cristo, expedida por nosotros, escrita no con tinta, sino con el Espíritu del Dios vivo, no en tablas de piedra, sino en tablas de carne del corazón. Y tal confianza tenemos mediante Cristo para con Dios. No que seamos competentes por nosotros mismos para pensar algo como de nosotros mismos, sino que nuestra competencia proviene de Dios, el cual asimismo nos hizo ministros competentes de un nuevo pacto, no de la letra, sino del Espíritu, porque la letra mata, mas el Espíritu vivifica. Ahí dibuja una estrella de David a la izquierda. Y si el ministerio de muerte grabado con letras en piedras fue con gloria, tanto que los hijos de Israel no pudieron fijar la vista en el rostro de Moisés a causa de la gloria de su rostro, la cual había de perecer, ¿cómo no será más bien con gloria el ministerio del Espíritu? Porque si el ministerio de condenación fue con gloria, mucho más abundará en gloria el ministerio de justificación. Porque aún lo que fue glorioso no es glorioso en este respecto, en comparación con la gloria más eminente. Porque si lo que perece tuvo gloria, mucho más glorioso será lo que permanece. Así que, teniendo tal esperanza, usamos mucha franqueza, y no como Moisés, que ponía un velo sobre su rostro para que los hijos de Israel no fijaran la vista en el fin, no fijaran la vista en él, en el fin de aquello que había de ser abolido. Pero el entendimiento de ellos se embotó, porque hasta el día de hoy, cuando leen el antiguo pacto, les queda el mismo velo no descubierto, el cual por Cristo es quitado. Y aún hasta el día de hoy, cuando se lee a Moisés, el velo está puesto sobre el corazón de ellos. Pero cuando se conviertan al Señor, el velo se quitará. Y dibuja una estrella de David a la izquierda. Porque el Señor es el Espíritu, y donde está el Espíritu del Señor, allí hay libertad. Y dibuja una piedra angular a la izquierda. Por tanto, nosotros todos, mirando a cara descubierta como en un espejo la gloria del Señor, somos transformados de gloria en gloria en la misma imagen como por el Espíritu del Señor. Y dibuja otra estrella de David ahí a la izquierda. La liberación del pueblo de Dios. Pueden tomar asiento si tienen la bondad los que estén en pie, que estén reunidos en los diferentes países. Hemos visto aquí la liberación la hace es el Espíritu, o sea, el Espíritu Santo. De edad en edad, el Espíritu Santo ha estado libertando a los hijos e hijas de Dios y colocándolos en unión completa con el programa divino. Son libertados y son colocados en la edad correspondiente. Y en este tiempo final, al el Espíritu Santo estar en edad de piedra angular, es ahí donde ocurre la liberación del pueblo de Dios. Y eso es para
los hijos e hijas de Dios, y también para las vírgenes fatuas, y también para los 144,000, porque la tercera etapa es para todos esos grupos, y para los perdidos, los incrédulos, para condenación. Vendría a ser para condenación. Ahora miren en este mensaje titulado La obra del Mesías en su venida, Cristo en el infierno y luego en el seno de Abraham. Esto fue predicado el sábado 3 de abril del 2010 en Calley, Puerto Rico. Y él aquí nos viene hablando sobre ese ministerio de Moisés y de Elías, y viene leyéndonos de la página 136, el párrafo 1208, en donde una parte aquí ya a mitad más o menos ahí del párrafo. Vamos a buscarla aquí en el libro de citas para tener allí las anotaciones también. Dice: vamos a comenzar desde el principio, donde él está leyendo ahí: la novia, antes que venga Jesús, de que venga Jesús, ella tendrá todo poder del Espíritu Santo para hacer milagros, levantar muertos y así sucesivamente como en la lluvia tardía. Y es esta lluvia tardía para los 144,000 judíos. ¿Tendrán todos los ministros esto? ¿Y estamos solo esperando la venida? Ahora, lluvia tardía, 144,000 judíos. No, eso es cuando Elías y Moisés. Allí es donde los milagros tienen lugar. Las cosas que la gente está buscando los pentecostales por milagros, pero donde eso tendrá lugar será debajo de Moisés y Elías. Y ahora vamos a continuar aquí. Ahora va a continuar en la cita, página 114, párrafo 1002. Ahí en la 1208 escribe los milagros, Moisés y Elías. Y abajo de ese párrafo 1208 escribe la visión de la carpa y los milagros. Ahora pasemos a la 1002 de este libro de citas, donde dice, va a continuar allí donde quedó. Dice: Joel así lo dijo, pero no habrá tiempo para la redención. Todo entonces es terminado, porque el Cordero ya habrá tomado su libro y la redención habrá cesado. Jesús predicó y fue rechazado. Luego prosiguió hacia aquellos que estaban encarcelados y no podían arrepentirse. Ya no había tiempo para la salvación. Ese ministerio o ese mismo ministerio tendrá que repetirse. ¿Qué tal si eso pudiese ser la tercera etapa a los que están perdidos eternamente? Ahora él dice: y ahora vean, ese ministerio tiene que repetirse. Aquí en el libro de citas, arriba escribe: el ministerio que les predicará a las almas encarceladas. Quinta dimensión, escribe allí. Y a la izquierda, Apocalipsis 11, 1 al 19. O sea que, sigue diciendo, o sea que así como Cristo predicó a los espíritus encarcelados que ya no tenían oportunidad de salvación porque perdieron la oportunidad. Ahora vemos aquí en la página 119, párrafo 1057, dice al final, y ahí pasamos a la 119 de ese párrafo 1057, ahí al final él lee: ya estamos en la edad y no puede ir más allá.
tenemos que esperarnos aquí un minuto hasta que esto acontezca acá para alcanzarlo. Y entonces viene el tiempo y la presión está en un lugar donde tú estás oprimido. Entonces mira lo que estoy preparando para decirte en estos momentos. Mire la tercera etapa, entonces será absoluta y totalmente para los perdidos, pero será para la iglesia y la novia. Y dice, y ahora, la tercera etapa de la cual habló acá al principio, lo que les dije que habrá un ministerio, les leí que habrá un ministerio que mostrará grandes maravillas. Y eso es también la tercera etapa. Vean que eso también es que la tercera etapa, porque la tercera etapa abarca todos los grupos, todas las áreas, todas las facetas, todo lo abarca la tercera etapa. Ahora vean más abajo, el párrafo 1058 dice, tal vez sea que estoy construyendo una plataforma para que alguien más suba en ella. Tal vez yo sea llevado antes de este tiempo, pero yo creo que estamos tan cerca que yo no me moriré de edad avanzada y siendo de 54 años, no me moriré de viejo hasta que él esté aquí. Y dice, hasta que esté aquel al cual él le está preparando el camino, aquel que va a subirse sobre esa plataforma. Por consiguiente, vean aquí, nuestro hermano William nos está diciendo ya más claro que todavía en el tiempo en donde el hermano Branham estaba ministrando, trayendo esa plataforma, no estaba aquel del cual él le estaba preparando el camino. O sea, él lo habla más claro, dice, hasta que esté aquel. Si es que está hablando hasta que esté aquel, es porque todavía no había nacido en la tierra. Hasta que esté aquel, dice él, al cual él le está preparando el camino, aquel que va a subirse sobre esa plataforma. Dice, o solo, sigue leyendo ahí del libro de cita, o solo que se ha disparado, asesinado o alguna otra cosa, de algún modo muerto, pero no por la edad avanzada hasta que él venga. Tal vez yo no lo haré, pero este mensaje introducirá a Jesucristo al mundo. Así como Juan el Bautista fue enviado como precursor a la primera venida, así este mensaje será precursor de la segunda venida. Y Juan dijo, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Así es que será paralelo en todo y yo sé que será. Y él dice, y ahora vean ustedes cómo será paralelo en todo. Pues si para la primera venida de Cristo hubo un precursor, para la segunda tiene que haber un precursor. Hubo un Elías para la primera, tiene que haber un Elías para la segunda, y así por el estilo. Y ahora vamos a ver algo, si lo consigo aquí se los dejaré aquí para 3 puntos. En el cumplimiento de esa visión de la carpa van a acontecer grandes cosas. Hay un lugar donde él dice a quién le esté preparando esa plataforma. Si está precursando la venida de uno que viene después de él, pues para ese es que le está preparando la plataforma. O sea, no se la está preparando para otro, se la está preparando para ese. Y ahora vamos a leer algo aquí y con eso yo creo que vamos, página 164, párrafo 1458. Y ahora nos va a leer aquí esta porción del sueño en donde vio a esas personas detrás de esos barrotes. Vamos a leerlo aquí, lo que él está aquí leyendo, que es de ese párrafo 1458 de la página 163. Dice, yo tuve un sueño la otra mañana, no sueño muy a menudo, no soy un soñador, pero yo soñé que vi un hombre joven de grilletes, él estaba tratando de salir y yo dije, alguien me dijo, esa es gente horrible, no tenga nada que ver con ellos. Y yo vi a este hombre joven saliendo de sus grilletes. Aquí en el libro de citas escribe encima de un hombre joven, escribe segundo Moisés, quinto Elías. Así que solo lo dejé, pensé, solo veré lo que él hace. Así que él salió y era un hombre simpático. Ahora aquí en el párrafo 1458 escribe encima la casa del infierno. Y abajo escribe la liberación del pueblo de Dios. De Dios está cortadito allí. Ahora sigue diciendo,
y vi a otros tratando de salir. Y ella dijo, hermano Branham, líbrenos de esto. Y dice el hermano William, o sea, de esa prisión donde estaban. Dijo, esto es una casa de infierno. Y dijo, usted ha sido entendido mal. Y dijo, estos 3 puntos, y usted entendió mal a esta gente también. Dijo, esta es gente buena, pero, y miré allá al otro lado, y como un sótano muy grande, paredes grandes, debajo de una cueva muy grande, y grandes barras de hierro, 8 o 10 pulgadas de grueso, y gente fuera de su mente, o sea, locos fuera de su mente, estaban torcidos, brazos y piernas, golpeándose la cabeza así. Y ella estaba llorando, diciendo, libre la gente, hermano Branham. Dijo, ayúdenos, estamos en aflicción. Ella misma la conozco, ella pertenece a creo que la Iglesia de Cristo o la Iglesia cristiana, llamada Iglesia de los Hermanos. Así ella miré alrededor y dije, yo quisiera poder, y seguí mirando alrededor, y yo, mi cuerpo muy pequeño, y esas barras muy grandes de hierro, y esa pobre gente allí adentro, y usted no podía llegar a ellos. Esas barras de hierro estaban de cerca juntas, y miré, y ellos estaban golpeándose la cabeza como si estuvieran fuera de su mente, y vi algunas luces vacilando alrededor allí adentro, y miré hacia arriba, y allí estuvo parado el Señor Jesús con unas luces de arco iris alrededor de él. Ahora vean, eso es Apocalipsis capítulo 10, el arco iris, el arco celeste sobre su cabeza. Él estaba mirando bien directamente a mí. Dijo, libre a esa gente. Y él se fue. Eso es muy, pero que muy importante. Ahora vean, sigue diciendo. Y pensé, pues, ¿cómo podría yo librarlos? Yo no tengo fuerza suficiente en mis brazos para romper esas barras. Así que dije, casa del infierno, ríndete en el nombre de Jesucristo. Ahí él escribe nombre nuevo, en el nombre nuevo. Y aquí en el libro de citas donde dice, y miré hacia arriba, ahí escribe Apocalipsis 10 del 1 al 11. Y en unas notas aquí también atrás escribe, libertados de la casa del infierno por la palabra hablada. Porque la tercera etapa es la palabra hablada. Libertados de la casa del infierno por la palabra hablada. Y todo el recrujir y toda la detonación y las rocas rodando y barras cayendo y gente corriendo, gritando, libertados. Y gritando a lo alto de su voz, y todo fue libertado. Y yo estaba gritando entonces, hermano Roy Borders, ¿dónde está usted? ¿Dónde está? Dios está librando a su gente. ¿Dónde está, hermano Borders? Aquí él escribe abajo, Roy Borders es igual seguidor del precursor con la palabra impresa. Él tenía la dirección de la imprenta. Y también escribe la liberación de la gente de Dios de las denominaciones. Ahora él sigue diciendo, libertando, ¿ve? Como fue cuando Cristo murió y fue primero a donde estaban las almas encarceladas, después bajó al infierno mismo y después subió y fue al paraíso donde estaban Abraham, Isaac y Jacob y todas estas personas creyentes en Dios de la antigüedad. Ahora miren esa liberación aquí en la página 128 del párrafo 1145. La hace el arcángel Miguel. El arcángel Miguel dice, página 128, párrafo 1145, ha sido atado no al río Éufrates, sino a la puerta de credos y dogmas. Ahí escribe en la esquinita a la izquierda el Éufrates. De modo que el Espíritu Santo no puede obrar en la iglesia a causa de sistemas hechos por hombres, pero ella va a ser libertada. Ella está regresando. Eso es lo que dijo la Biblia.
y esos dos se encuentran sobre los campos de batalla. Lucifer, y encima escribe 666, escribe el diablo en el 666, y Miguel, y escribe Miguel, Cristo en su ángel, y Miguel otra vez, como en el principio. Y aquí en el párrafo 1145 de esa página 128, a la derecha hacia arriba escribe Moisés y Elías. Y encima del párrafo escribe liberación es igual por el arcángel Miguel. Ahora la liberación es llevada a cabo por el arcángel Miguel. Ahora vean, en su primera venida, él estuvo llevando a cabo esa obra de redención, porque para llevar a cabo esa obra, él tenía que tener el nombre con el cual tenía que ver con la obra que él estaría llevando a cabo. Ahora miren, Jesús significa Salvador. Y vean, tiene 5 letras. Ahora eso es gracia. Y miren aquí en la página 621 del libro de las Edades sin editar, dice: ahora recuerden los guardias de Dios del arca o del propiciatorio. Ahora recuerden los 3 puntos. ¿Cuántos vio Juan? ¿Cuántos? 4. ¿Cuántos vio él? Él vio 4. También 4 seres vivientes. Ahora observen, ambos vieron la misma visión. Y 4 es el número de la tierra. ¿Sabían eso? ¿Cuántos saben esto? ¿Cuántos saben ahora, antes de que tengamos que entrar en ello, que 4 es un número terrenal? Seguro. Como los 4 hebreos. Es un 3 puntos. Es un número de la tierra, de liberación. Liberación. Ahora mantengan eso en sus mentes. Liberación. Porque voy a tocar eso fuertemente en un momento. ¿Ven? Liberación. Y escribe a la izquierda: 4 es el número de liberación. Ahora, habían 3 jóvenes hebreos en el horno de fuego, pero el cuarto llegó. Fue liberación. Y como vemos en el mensaje de la restauración del árbol novia, ¿ves? En la cuarta, vean, es en la cuarta etapa de esa restauración, en donde la iglesia novia queda libre. Es en la cuarta vigilia también, vean, todo al ser en la tierra que se lleva a cabo. Por consiguiente, esa obra de reclamo viene a cumplirse esa liberación en esa cuarta etapa. Todo es, vean, ahí está el 4. Lázaro estuvo en el sepulcro 3 días, pero cuando el cuarto llegó, él fue liberado. 4 es el número de Dios de liberación. 4 es el número de Dios de liberación. Así que eso mostró que estos seres deben haber tenido algo que ver con la tierra. Y eso es algo muy, pero que muy importante. Porque para llevar a cabo esa obra de reclamo, tiene que estar eso manifestado en la tierra. Ahora, sigue diciendo acá en el mensaje que estamos leyendo: por eso es tan importante entender lo que pasó allá, porque en nuestro tiempo y para nuestro tiempo, en el mensaje Almas Encarceladas, fue donde les leí, donde habrá un ministerio que hará grandes maravillas. Y ahí nos habla de que el infierno va a estar sobre la tierra, porque se va a abrir el infierno, la quinta dimensión, y va a estar sobre la tierra. Miren aquí en el mensaje Almas Encarceladas, aquí nos dice en la página 51 de este mensaje, dice: ¿podría ser aquella visión de cuando yo era muchacho? ¿Es esta la hora y el tiempo cuando esos seres tan horrorosos y el infierno siendo creado aquí mismo sobre la tierra? Y a la izquierda escribe hacia arriba: la quinta dimensión, el infierno,
sobre la tierra. Ahora sigue diciendo, por lo tanto, no hay que ir allá abajo. Va a estar acá abierto en la tierra, ya esa dimensión. Y por consiguiente, así como visitó el Señor esas personas que estaban en espíritu, que ya no podían ser salvas, habrá una visita. Y vean, tocó la puerta, abrieron la puerta y entró. Eso, él sabrá cómo abrir la puerta. Él sabrá cómo abrir la puerta en medio de ese pueblo. Y va a entrar. ¿En medio de qué pueblo? En medio de los perdidos. Recuerden que él tiene las llaves de la muerte y del Hades. Y lo vamos a ver al Señor obrando en esa tercera etapa que será para el mundo, para la iglesia, el cristianismo y para la novia. Y también va a cubrir los judíos al cubrir el mundo. Va a cubrir los judíos. Así que lo van a ver en ese recorrido obrando el ángel del pacto en el día postrero, en este tiempo final. Y entonces recordemos que ya estaba profetizado que sería en esa forma. Y por consiguiente va a ser de esa forma. Ahí le está advirtiendo, va a ser de esa forma. Va a ser en esa forma. Recuerden que él tiene las llaves del infierno y de la muerte. Por lo tanto, podrá entrar y salir cuando él quiera. Cuando estaba abajo y bajó allá, tocó y pudo entrar. Y por cuanto el infierno, la quinta dimensión, va a estar abierta y va a estar sobre la tierra, podrá entrar también. Ahora miren este mensaje, las llaves en las manos de Dios, que fue predicado el 4 de marzo del 2005 en Minatitlán, Veracruz, México. Dice, por lo tanto, Cristo está ahí en medio de los 7 candeleros de oro, que es su iglesia. La segunda venida de Cristo será en medio de su iglesia, pues su iglesia lo está esperando para recibir su transformación. Los que estamos vivos y los muertos en Cristo recibirán la resurrección en cuerpos eternos, porque Cristo los resucitará. Porque Cristo tiene que las llaves de la muerte, puede resucitar de entre los muertos a todos los creyentes en él, así como él resucitó de entre los muertos. Y tiene las llaves del infierno, o sea, que él puede sacar del infierno a quien él quiera, o puede meter al infierno, en el infierno, a quien él quiera. Los puede mandar al infierno a quien él quiera, porque él tiene las llaves del infierno también. Por eso él pudo salir del infierno y también de la sepultura, porque tiene las llaves de la muerte y del infierno. Y él en su segunda venida, vean, al él tener las llaves, pues ese instrumento podrá levantarse a los 3 días. Tiene las llaves de la muerte, ¿ven? Ahora miren este mensaje, vamos a una pausita aquí de este que estamos leyendo y vámonos al mensaje, la evidencia de la resurrección. Este es del reverendo William Branham. Dice, y he aquí otra cosa, otra gran cosa importante en esto, que estos quienes le dijeron esto o les dijeron a estos discípulos que estaban en la tumba, ellos también deben haber estado con él en Galilea, porque sabían lo que Jesús les había dicho a ellos antes de su crucifixión. Oh, qué cosa tan bendita. Si se fijan, esos discípulos no sabían que esos ángeles estaban allí, pero evidentemente ellos estaban allí, porque dijeron, ¿no les dijo él esto a ustedes estando aún en Galilea? Y eso cumple lo que dice la Escritura, que los ángeles de Dios acampan alrededor de los que le temen. Ahora vean eso que sucedió allá, en donde ellos estuvieron escuchando de esos ángeles esos detalles, o sea, les recordó. Por consiguiente, nuestras teofanías en ese tiempo a los hijos e hijas de Dios le estarán recordando, hablando. Vean esa escritura que se cumple plenamente. Los ángeles de Dios acampan alrededor de los que le temen y solamente son 3 días. Cuando se levanten, ahí van a ver, o sea, se levanten esos ministerios en ese instrumento, van a recordarse todo lo que él les habló antes de que lo mataran, antes de que Apocalipsis 11 se cumpliera completamente ese ministerio. Y vean ustedes aquí cómo él coloca todo esto. Dice, y qué cosa más tremenda esa, saber que esta noche
Aquí mismo en este edificio hay ángeles de Dios parados en posiciones firmes, y ellos saben cada palabra que decimos y todo lo que hacemos. Y he aquí la prueba escritural de eso. Dijeron, ¿no les dijo estas cosas estando aún él en Galilea? Dijeron, recuerden que él les dijo estas cosas. Esa palabra recordar es una palabra maravillosa. Por consiguiente, los escogidos de Dios van a recordar eso que él le había dicho antes de que pasara ese evento. Porque van a ver, pero ¿qué pasó? Van a escuchar de sus teofanías. Sigue diciendo, qué cosa tan triste va a ser esa para los perdidos, que después de haber sellado su condenación y después de haber escuchado su último sermón, ahora recuerden, por eso es que la página 369 del libro de los sellos, él dice allí que habían estado en cultos como este. Dice, ahora fijémonos en los últimos 2 versículos de Apocalipsis 6, o sea, lo que sucederá con los que hicieron mofa y se rieron de la predicación de la palabra vindicada del Dios viviente. Los que hicieron ¿qué? Mofa, se rieron, se burlaron. Pero vean, todo eso ya está profetizado, ya fue hablado que sería así en este tiempo final. Esos profetas estarán allí y harán toda clase de milagros, oscurecerán el sol y todas esas cosas a través de ese tiempo. Luego aquellos clamarán a las piedras. ¿Quiénes clamarán? ¿Quiénes aquellos? Aquellos que se burlaron. Clamarán a las piedras, a los montes, que los escondan de la misma palabra de la cual antes se habían burlado. Vean que tiene que tener un tiempo, una trayectoria esas personas en donde hicieron todo eso, pero que al final entonces viene el juicio divino, de la cual antes se habían burlado, porque ahora lo podían ver que venía. Decían escondernos de la ira del Cordero. Él es la palabra. Ellos se habían burlado de la palabra y ahora allí estaba la palabra encarnada. Escribe Moisés. Ellos se habían mofado también, ¿ve? Grandemente de esos profetas, pero ahora había venido la palabra encarnada. Y escribe en el ángel de Jesús, Moisés y Elías. ¿Por qué no se arrepintieron? No pudieron. Ya era demasiado de tarde. Y ellos conocían muy bien el castigo que les esperaba. Habían oído todo eso. Y acá él nos dice que habían escuchado su último sermón. ¿De quién? De esos ministerios de Moisés y Elías. O sea que, vean, están hasta el final, pero llegan a una parte donde ya no pueden seguir, como lo fue Judas Iscariote. Ahora vean, escuchan hasta el último sermón. Por consiguiente, tienen que escucharme todos para poder ellos seguir llevando a cabo la labor que están llevando a cabo. Esos son los burladores y todo eso. Y los escogidos de Dios, seguir escuchando hasta el último sermón, porque en esa predicación, en esa enseñanza bajo carpa, ellos están recibiendo la fe de rapto. Y ahí es donde el pueblo hebreo dirá, este es el que nosotros estamos esperando. ¿Ven? Impacta todos los grupos. Todos en este tiempo final llegará el momento en que todos estarán escuchando la voz de esa enseñanza, la voz del Espíritu Santo, la voz libertadora. Y ella a la izquierda escribe hacia arriba, habían oído lo que venía. Se les había advertido, porque Dios no manda juicio sin antes advertirlo. Miren, estuvo 120 años diciendo Noé que iba a llover. Y decían, pero si ya vamos por 40 años y no ha pasado nada. Llevamos 50 años, 60 años, 70 años, 80, 90, 100 años y no ha pasado nada. 120 años, 119 años, no ha pasado nada. 120, ¡pum!, se cerró la puerta. Ahora vean,
era la paciencia de Dios por Noé y el arca que tenía que estar terminada. Ahora luego de 7 días, ven ustedes, empezaron a subir las aguas, los niveles. Y ya ahí sí, cuando ya estaba el agua a mitad de pierna, ese Noé tenía así razón. Vamos a ir allá rápido que nos abra. Ya era tiempo de que esa puerta no fuera abierta. O sea, en ese tiempo no iba a ser abierta, porque entonces los que estaban adentro, el agua se podía meter. ¿Cómo van a abrir la puerta? Si se abría, se metía el agua. Aunque tuviera Noé la intención de abrirla, el que la cerró fue Dios. Y no podía él irse por encima de lo que Dios había hecho. Dice que Jehová cerró la puerta y quedó cerrada, porque él abre y ninguno cierra, y cierra y ninguno abre. Ahora vean, aquí sigue diciendo, ellos habían estado en cultos como este y habían escuchado todas esas cosas, porque tienen que escuchar. A la derecha escríbese arriba la palabra encarnada. Ellos sabían que estaban encarando las mismas cosas que esos profetas habían predicho. O sea que estaban ya por recibir todos esos juicios que estaban ya ahí siendo manifestados sobre ellos. Pero lo habían rechazado. Despreciaron la misericordia de Dios por última vez. Y allá abajo escribe Elías y Moisés. El que recibe su mensaje recibe misericordia. En el cumplimiento de la visión de la carpa hay un mensaje que él dice que la misericordia estará en medio de la iglesia, en medio de la raza humana, en esos ministerios de Moisés y Elías. Es donde único puede el ser humano buscar misericordia. Por eso es que vemos en el cumplimiento de la visión de la carpa, en una fase, en una etapa, viendo allí el hermano Branham en esa visión, personas recibiendo a Cristo, al ungido, al Mesías. ¿Por qué? Porque es la única opción que tiene el ser humano para salvación. Es en ese instrumento en donde Dios estaría operando esos ministerios de Moisés y Elías. Y cuando uno desprecia la misericordia, lo único que le queda es el juicio. Piénselo. Entonces allí se encontraban. No tenían ni en dónde esconderse. Y la Biblia dice, y decían a los montes y a las peñas, caed sobre nosotros y escondednos de la cara de aquel, y escribe juez, que está sentado sobre el trono, y escribe el trono de David, y de la ira del cordero, y escribe león. Ellos trataron de arrepentirse, pero el cordero ya había venido para reclamar a los suyos. Ellos clamaron a los montes y a las piedras, reinos y gobernantes, escribe ahí. Oraron, pero las oraciones fueron hechas muy tarde. Y escribe, no había sangre en el propiciatorio. También oraciones fuera de tiempo aceptables. Escribe el trono de David. Escribe también reclamación con Elías y Moisés y todos los escritos ahí que ya hemos leído de esta página, de este libro, de estas páginas 6, 13 y 9 y 370. Ahora vean aquí en este mensaje la evidencia de la resurrección, lo que nos habla allí. Y dice, oh, qué cosa tan triste va a ser esa para los perdidos, que después de haber sellado su condenación, ¿cómo sellaron su condenación? Por la obra que hicieron en contra del enviado de Dios, en contra del cumplimiento de la segunda venida del Señor. ¿Cómo lo fue? Los que se pusieron en contra de la primera venida del Señor. Que después de haber sellado su condenación y después de haber escuchado su último sermón y estar allá en el infierno del diablo, perdidos y sin oportunidad alguna de arrepentirse, recordar las oportunidades que rechazaron. Le vendrán los recuerdos también a ellos del tiempo que tuvieron para arrepentirse y lo rechazaron. Rechazaron ese tiempo, perdieron la oportunidad. Ahora la palabra recordar que él dice ahí que es una palabra maravillosa para los hijos de Dios. Será de alegría, de gozo, porque será recordado todo lo que fue hablado en la enseñanza
Y dirá, pues con razón, si él había dicho esto y lo otro, y esto otro, y esto otro. Será un momento de alegría, de regocijo. Pero para los que perdieron esa oportunidad, ya en ese momento no hay oportunidad para arrepentirse y recordarán de alguna forma en ese estado que estarán. Dios va a obrar para que recuerden de las oportunidades que tuvieron y las rechazaron. Y ese es el peor tormento y castigo que tendrán esas personas, porque tuvieron la oportunidad y no la aprovecharon. Ahora sigue diciendo acá en el mensaje, las llaves en las manos de Dios. Y ahora Cristo, con las llaves de la muerte y del infierno, como juez de toda la tierra, vean ustedes, estará en su segunda venida en medio de su iglesia, resucitando a los muertos creyentes en él y transformándonos a nosotros los que vivimos. Ahora, como el Señor en su venida estaría en medio de su iglesia, resucitando a los muertos creyentes en él y transformándonos, porque él en su venida, en la obra de reclamo, luego de dar la fe de rapto a los escogidos, va a haber una serie de eventos. Vean, él tiene que ir allá 3 días y medio y luego traerse a los que han partido. Pero ven ustedes que primero es la resurrección de él. Por lo tanto, por la palabra hablada, los traerá y a nosotros nos transformará. Eso es lo que dice aquí en este mensaje. Ahora sigue diciendo, y nos libertará del cuerpo de esta muerte. Y eso será dándonos un cuerpo eterno, inmortal, incorruptible y glorificado. Ahora vamos a seguir acá en el mensaje que comenzamos a leer, Cristo en el infierno y luego en el seno de Abraham. Sigue diciendo, así que es importante porque es paralelo en todo. Lo que hay es que saber la localización y cómo va a ser para manifestarse allá. Pues no podía ir en el cuerpo no puede entrar allá, o sea, a la quinta dimensión. A esa quinta dimensión tenía que ir en el cuerpo espiritual porque era en el mundo de los espíritus. Pero al abrirse la quinta dimensión acá en la tierra, van a estar esos cuerpos físicos los que ya no tendrán oportunidad de salvación porque ya el Cordero habrá salido del trono de intercesión. Por lo tanto, el cumplimiento de la visión de la carpa cumplirá eso también. Ven que es un ministerio para todos los grupos. La tercera etapa. Eso será el Espíritu Santo obrando en el día postrero, operando los ministerios de Moisés y Elías por medio de carne humana. Tan sencillo como eso. Y él dice ahí, tan sencillo como eso. Operando esos ministerios de Moisés y Elías por medio de carne humana. Y él nos había dicho que tendríamos la visita de esos ministerios en el cumplimiento de la visión de la carpa. Y eso es lo que Dios ha cumplido. Porque ya los mensajeros que Dios ha enviado, ya Dios se los llevó. No van a venir para acá en la resurrección para darle la fe de rapto a los escogidos y luego, más adelante, resucitar a los demás. Eso está en contra del programa divino. Dios nunca ha obrado de esa forma. Tiene que ser un miembro de la iglesia que esté vivo, en donde el Espíritu Santo está ministrando a través de él y operando los ministerios de Moisés y de Elías y de Jesús. Sigue diciendo, así será que la tercera etapa será para la iglesia novia, las vírgenes insensatas o la iglesia, el cristianismo, y el cristianismo incluye las vírgenes prudentes y las vírgenes insensatas, las que tenían aceite y las que no tenían aceite, y el mundo, que ya no tendrá oportunidad de salvación, pero van a ver lo que está prometido para este tiempo final. En la página 13 de este mismo mensaje, miren, aquí él nos dice, cualquier persona puede decir, pero el hermano Branham iba a hacer una carpa, a mandar a hacer una carpa. Tuvo la visión, se vio en la visión de la carpa, pero la visión no es la realidad. Ahora ven ustedes, podía tener el deseo de hacer la carpa y haber visto la visión, pero esa no era la realidad. La realidad es cuando se está cumpliendo. Esa es la realidad. Pues hay que ver cuál es el pueblo y cuál es el ministerio que está ahí
operado por el Espíritu Santo, llevando a cabo el cumplimiento de esa visión. Por consiguiente, estamos en la realidad. La visión tiene que ser interpretada, es la profecía. La visión viene a ser interpretada, es la profecía. Y si miramos bien, lo primero es que no fue él el que hizo esa carpa. Cuando él fue en la visión, ya estaba hecha y estaba funcionando. Ya había un ministerio ahí operando. Y la carpa, ya sabemos quién ha estado al frente de esa construcción y quién la ha llevado a cabo junto a los trabajadores. Y también sabemos que el mismo que la hizo es el mismo que está ministrando ahí. Miren, es tan sencillo todo, pero tan sencillo que la misma simplicidad a los que no son escogidos no la pueden ver. No pueden ver la grandeza detrás de eso sencillo. Y por consiguiente el ministerio que le toca operar allí es el que tiene que llevar a cabo la labor con todos los ministros de la construcción de ese lugar. Ahora ven ustedes cómo ese ministerio que el Espíritu Santo está operando en la gran carpa catedral es el que ha construido la carpa y es el que está trayendo la liberación. Y como les leí hace unas semanas o un mes atrás, en donde él nos mostraba que ahí, al estar el ministerio de Moisés y de Elías, y a través del reverendo William Branham estuvo ese arcángel Gabriel acompañándolo, en ese cuartito de madera estaría, dice el hermano William, que ese arcángel Gabriel, el cual se levantó, dice Daniel capítulo 12, en aquel día, en el tiempo se levantará Miguel. Y al estar Miguel allí, con ese ministerio dispensacional y con el espíritu ministerial de Elías en su quinta manifestación y el de Moisés en su segunda manifestación, automáticamente Gabriel está con Miguel. Y estaría el cielo completo respaldando a ese instrumento, a ese ministerio, para llevar a cabo la obra de reclamo, la liberación del pueblo de Dios. Porque eso es lo que él en este tiempo final está llevando a cabo. Hemos visto la liberación del pueblo de Dios. Ha sido para mí una bendición y privilegio grande poder en esta ocasión platicarles bajo este tema, la liberación del pueblo de Dios. Continúen pasando un día feliz, lleno de las bendiciones de Dios, y nos veremos mañana, Dios mediante, a las 10 de la mañana, hora de Puerto Rico. Que Dios les bendiga y les guarde y pasen todos muy buenos días.